Buenos días, amadas hermanas. Que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen. Bueno, abramos el libro, como dice la hermanita, abramos el libro y vamos a leer Hechos 6, 13 al 15. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús ah, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados, perdón, en el concilio, al fijar los ojos en él, veían su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, eh, el arresto de Jesús y el arresto de Esteban, bueno, están así como ligados, pues, porque en Mateo 26, 59 al 66, vemos el Señor allí ah, eh, nos enseña, pues, que es su arresto, habían testigos falsos, estaban los escribas y los ancianos. Entonces, igualito pasa aquí cuando arrestan a Esteban, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 26, 59 al 66. Ay, disculpen, voy a prender la luz porque no veo bien. Ok, entonces, 26, 59 al 66. Y los principales sacerdotes, perdón, vamos a leer desde el 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Eh, y dijeron, este hombre dijo que puede derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, no respondes nada que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis eh, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. El, igual lo que está pasando aquí en Hechos, ¿verdad? En Hechos 6, del 13 al 14. Eh, en el 14, en el 14, perdón, dice que, bueno, ellos solamente pensaron en el templo construido por manos humanas, pues, pero el Señor estaba hablando de ese triunfo, de la muerte, sepultura y resurrección. Él estaba hablando de ese templo y estaba hablando de ese ejemplo que iba a dejar, que era el Evangelio. Entonces, en el 15 dice que los que estaban sentados, ¿quiénes estaban allí? Los escribas, los ancianos, los testigos falsos, en el momento que arrestaron a Esteban. Eh, Ahora, ¿por qué estaba Esteban allí?
con que le veían en el rostro. Me encantó muchísimo este versículo, porque dice, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y por qué, amadas? Porque Esteban era, lo narran los versículos anteriores, era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, y hacía grandes prodigios. Qué hermoso, amadas. En Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el que haya la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. Y en Eclesiastés 8:1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y su tosquedad de su semblante se mudará. También podemos recordar, amadas, con ese resplandor cuando venía, cuando estaba en la presencia del Señor, estuvo con el Señor. A Moisés, eso lo vamos a ver, no lo vamos a leer en Éxodo 34, 29 al 35. También a Manoa, la mamá de Sansón, en Jueces 13:6, ella vio un varón de Dios que vino a mí, cuyo aspecto era de un ángel. Y uno de los máximos ejemplos fue la transfiguración de Jesús. Y decía que en el Mateo 17 del 1 al 12, pero en el 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Qué hermosos pasajes. La Biblia, bueno, la Biblia está llena de hermosos pasajes y enseñanza. Es una bendición, amada, tener buen testimonio, que era lo que tenía Esteban. No, la gente no tenía nada. Allí estaban personas que conocían la ley, personas que sabían la ley, pues porque la estudiaban y permanecían apegados a ellos, pero no la practicaban. Entonces, Esteban, es una bendición, decía, tener buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y hacer buenas obras. Vamos a ir a Tito 2:1. En el, perdón, 2 al 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible. Y me encanta esta parte, hermana. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En el Hechos 6:10, estaban allí, diríamos así, la crema del saber, pero la sabiduría con que hablaba Esteban, la confianza, él estaba allí y él sabía que el Señor estaba con él, porque él tenía comunión con el Señor, él había aprendido y él tenía hermosas cualidades que esa gente no hallaba qué decir, no encontró nada malo que decir. Qué hermoso, amadas, es tener un buen testimonio y que nadie tenga nada que decir de nosotros para que el diablo se avergüence. Resiste al diablo y huirá, dice la palabra. Pero, ¿cómo lo vamos a resistir? Pues estando llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y hacer buenas obras. Le recomiendo leer Tito, todo el capítulo, ¿verdad? Tito 2, leer todo ese capítulo, porque nos da buenas instrucciones, ¿verdad? Capítulo 2, hasta del 1 al 15. Entonces,
La palabra nos dice en Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Y en Proverbios 31:26 nos dice, la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Amadas hermanas, tengamos tiempo con Dios y vamos a tener un corazón hermoso, vamos a reflejar a Cristo en nuestro rostro. Dios les bendiga, mis amadas.